Hey, Amy, how are you doing? Wait, what's happening? Is everything okay? Is that a full moon? You're not gonna eat me, are you? Amy, you used to call me on my cell phone. What a surprising turn of events. He really is a Sigma Wolf after all, isn't he? I'm sure Tails has something to say about this. Tails? Oh, excuse me. My friend is a bit high on crack. Today's word is fuckmeister. That is all. Se me olvidó desactivar la explosión que tenía anoche. Y bueno, hola chiquillos, ¿cómo están? Aquí el Jefas. Y bueno, estoy aquí con ustedes ya. Segundo que todo, el video que puse, primero se lo enseñé a Dani sobre la página Pika Art. Entonces, yo estoy, digamos, bueno, para que haga su memecito así como es el ejemplo, toda esa weá. Entonces, primero se lo enseñé eso a Dani, pero ya. Se me ocurrió hacer eso, un ejemplo así. Pero ya. Pero recuerden, la página es Pika Art. Está muy bueno para realizar memes como ese. De ya, sacando las páginas, sacando pegatinas y que la cosa. Bueno, está genial y está hecho con inteligencia artificial. Pero igual se ve muy cool para realizar esos memes así. Así que bueno. Y bueno, vamos a ver quién llegó primero. A partir de primero. Y es que llegó primero Daniel López. Dice: esto va a ser un pantano de ranas para croar y jugar minijuegos. Así es. Y tengo de nuevo mi mando arcade, pero conectado a mi laptop de aquí. No de la GameStick, por favor. Porque el GameStick que tengo son las versiones inferiores. ¿Y qué más llegó? Joan, que viene con sus mix y toda esa weá. Bienvenido, Joan. Espero que estés muy, muy bien. Y tercero, Gael Aguilar. Espero que estés muy, muy bien. ¿Y qué dice qué dice todos? Ya. Ah, y Joan, para hacerte recordatorio porque parece que este culiao no leyó el post del Daniel López. Joan, siendo sincero, por favor, recuerda que ahora son los directos de Adviento en el canal de Daniel López que van a ser los domingos. Eso es todo. Porque ya se acabó los directos normales. Ya. Y eso mismo apuntó Gael. Dice: toca la hora de las ramas locas y alienígenas. Eso es verdad. Jefas, si mojo una almendra, sigue siendo un fruto seco. Oh, espera. Hablando de martillazo, déjame ir por el enlace del que mandó Dani sobre los martillazos metales. Pero déjame llevar al punto de esto y voy a tener que descargar ese sonido. Así que déjame llevar esto y voy a colocarlo ahora mismo en un, ya sabes, Stream Deck. Pero ya. Ya sé de qué hablo yo, lo que voy a poner en este minuto en Stream Deck. Pero déjame llevarles a esto. Así que, un momento, ahora sí que lo tengo descargado y debería sonar tal como está. A ver, superponer, o sea, reproducir, superponer. Volumen 100. Ok, lo que voy a apuntar era lo siguiente, porque ya que menciono martillazo, ok. Voy a ver si escucha en todo caso para comprobarlo luego. Pero bueno, voy a leerlo de nuevo. Dice: jefas, si mojo una almendra, ¿sigue siendo fruto seco? Oh, y cómo no, tenía que llevar el audio a mi audífono, que lo tenía antes preparado, pero me olvidé llevarlo. Pero ya, ahí está la cosa, martillo. Pero ahí lo tienes. Martillazo para Joan. Joan no es review lo que dice quiero do. Lo que dice quiero, obviamente, la vibración es quiero. Y tal como lo apunta Gael Aguilar.
Y hablando del martillazo que me dio Dani, que yo se lo pedí, que voy a decir un contexto, de que como estamos mirando el episodio que quedó con Dani, entonces, el episodio que vi lo siguiente, que una parte que me hizo, él hizo su parte de su meme, era que cuando la arrojó y ya chocó con su robot y con la cuestión. Gracias por apuntarlo, Gael. Además, que ese episodio ya lo he visto con Dani. Y lo que estoy hablando ahora, que ese episodio que ya vi hoy día, es que ya se arrojó al Gero y Gero chocó contra su robot. Entonces, ya llegó y... Me cagué de risa en ese punto cuando él hizo como una recreación. Y eso, la verdad, me cago de risa con ese meme como una especie de recreación. Así que bueno. La cuestión es ese. Por eso quise pedir el sonido, porque yo voy a colocarlo en Stream Deck. Y ya está la cosa. Y bueno, chiquillos, se viene el juego de Kirodo, ¿ah? Y no sé qué más me quitando ese sonido de tubería metálica. De cómo fue lanzado Kirodo, o por el sonido de impacto que ha sonado. Sí. Oh, espera. Si tengo martillo, entonces yo sería esto. Bueno, fue casi timing, pero... Ahora sí que suena un timing. Supongo. Pero bueno, ahí está la cosa. Chiquillos, ya tengo el mame preparado y... Chiquillos, por lo ocurrido esta noche no se vuelve a repetir. Ya que la mañana estuvo alargando la cosa. Y quiero dejarlo claro, chiquillos, sobre esas elecciones. Y sobre todo, digamos... O sea, para los moderadores, obvio, para los que pueden aprender la lección. Porque la verdad, una cosa es ofenderse por una lección que yo les dejé la noche. O sea, ayer, obviamente, después de cerrar el directo. Pero la cosa se alargó y sigo ofendiendo. Pero, chiquillos, lo que voy a dejar en claro son esto. Lo que voy a decir ahora mismo es esto. O sea, también para los moderadores de este canal. Porque ya deben saber esto. Y todos los moderadores de este canal deben saber esto. Pero lo que voy a decir, y voy a apuntar el comentario a lo siguiente, es... Las lecciones que doy yo son para aprenderse. No para ofenderse, ni para llorar, ni nada. De eso se trata el punto. Porque de esa lección que doy hay que aprender de los errores. Y lo que estoy apuntando yo anoche es para corregirlo. Y no volver a cometer al próximo directo. Eso era más que todo y no es difícil la cosa. Así que, aclaro eso, no es para ofender de una lección, es para corregir los errores. Eso es todo. Eso ya le queda más claro a todos. Así que bueno, con esto dicho, vamos a ir tranquilamente con el juego de Keroro. Así que bueno, mejor vendan sus errores porque los errores se pagan caro. Ya sabe qué hacer si es muy estúpido. Ya, para más información, tengo el mame abierto. Pero voy a arrancarlo cuando pongamos ventana. O sea, primero abro el juego en pantalla completa, después pongo F5 como pausa el juego. O sea, la máquina, obvio, después salgo al modo ventana. Para iniciar de esta manera. Así que, deme un segundo. ¿Ok? Ahora sí que estamos... Ahora sí que estamos todos.
Y ahí va. Ah, recuerden que diarimas es... En castellano decimos como... O sea, en castellano dice... ¡A la orden! Dice, vas a jugarlo con mando o con el tapete de DDR. Siendo sincero, Gael... Y esto lo dije en un principio. Con un mando arcade. Si quieres tener la dificultad reducida, lo tienes de la lata naranja. Ah, ¿te refieres a este? Ya. Ok. Un momento que salga del Twitch de mi teléfono. Y vaya a traducir algo en Google Lens. Izquierda, fácil. Medio, medio. Derecha, difícil. Aunque se ven pixelados, voy a intentar alejar un poquito. La cosa. Ya. Ahora lo he notado. ¡Oh, chucha! Pero si había... Ah, o sea, solamente se cambia la dificultad, algo así. Ahí está creado el personaje favorito de los niños del canal Gidegu. Ya. ¿Estás seguro que esas latas naranjas son para solamente cambiar de dificultad? Esta mamá en el caso de Nani. Exacto. Sí, solo tiene para cambiar de dificultad. Ya. Ok, sé que estoy leyendo Google Lens, pero puede que contenga una mala traducción. Pero lo que diré es que la lata roja dice gran batalla de payasadas. Eso es modo gran batalla de payasadas. Como llamamos de esa forma, pero como Google Lens tiene como una mala traducción, por así decirlo, pero es algo lo que dice el Google Lens. Aunque no sé si puedan verlo, pero estoy tratando de traducirlo. No me ha ayudado con Google Lens, lo he aprendido yo mismo. ¡Ah, ya! Pero bueno, como justo lo había apuntado porque Google Lens tiene una mala traducción para traducirlo en tiempo real. Aunque yo no sé japonés, pero bueno. Ya. ¿Y qué hay de ese modo? Esta pantalla es para seleccionar el número de jugadores. La que se ve dejado es un jugador. Es que, a ver.
Es que cómo decírtelo de esta manera. Pero ya no sé cuál empiezo por esto, porque yo no sé japonés, voy a decirte de esa forma. Si no sabe cuál es el modo 1 jugador, como lo cambiaste, vuelve atrás y selecciona la letra roja otra vez ya. Ya, entonces es ese, ¿verdad? Ya. Ya tienen muchos personajes como Keroro. Y luego tenemos a Jiroro. También a Tamama. ¿Qué más? Tenemos a Kururu. Y también el quinto miembro, ya sabes, Dororo. Así que de por mi personaje, ya mi favorito es Keroro. Ya. Una parte no se salta automáticamente, tendrás que pulsar un botón. Ya, bueno, según la mala traducción de Google Lens, el primero es un bombazo, segundo es con de piedra, papel, tijera. Tercero era que entonces era que los hago así. Pero son esos tres que van a ver a continuación. Oh Dios, el de piedra, papel, tijera me tuve que ayudar de pausas. Ya, vamos a comenzar esta batalla. Ya, según la traducción mala de Google Lens, por lo que he visto, el título de hoy es Salpiquemos las bombas. El estallido de estrellas viene hacia mi buen momento, se recupera agua. Bueno, sabes que Google Lens vale verga nomás. ¿Cómo lo supuse? Cualquier botón es para devolver la bomba. ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Pobre esta mama! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Casi fue un timing, conchetumare! ¡Casi fue un timing, conchetumare! ¡Le va a dar el timing cuando explote la bomba! ¡Oh! Y... explosión. Al menos a veces que no quedaste último. ¿Verdad?
¡Oh, no! El de piedra, papel, tijera. Ay, no. Oh, no. Oh, fuck. Ok, son otros CPUs. Esta pantalla es para observar la partida de CPU, si quieres o no. Aún tienes la oportunidad de quedar tercero. Ya. ¡Ja! Vamos. Bueno, recuerda tu mano de la ganadora. What the fuck? Jefas. Ah, no, gracias. Oh. No puedo usar los golpes, tiene esa suerte. O más bien el Tamama ganó. Bueno, si yo fuese un oponente de verdad, te requiere Parsec. Exacto. Pero me cuestiono de mí mismo. Este es, bueno, aunque sea de un jugador, pero creo que no sé si permite segundo jugador, por así decirlo. Porque creo que no, porque solamente es típico de la alfombra como jugador sería. Ok. Deja que... Hay minijuegos que se juega con solo un botón y es posible que 4 jugadores estén dentro. Otros necesitan 2, por lo que 2 jugadores estarán dentro, pero si uno requiere, los 4 botones serán por turno. Ya. Ok. Ya, ¿de qué se trata todo esto?
Ese minijuego es de conseguir que los planetas tengan la misma imagen. No, puta madre. Casi. Ya está. ¡No! ¡Concha tu madre, weón! A ver, supongo que... Bueno, la primera fue casi. Segundo fue bien, pero... Y tercero... Otra vez. Y ganó Dororo, mientras que el segundo lugar fue Kiroro, mientras que el tercero fue el Kururu. Y mientras que Tamama se quedó fuera. Por lo menos el segundo puesto no es nada malo. Lo que ganó fue Cabo Dororo. Y esa fue la victoria. Aunque claro, si quieres ver al Tamama que tiene más control, bueno, por eso dije mi comentario de parts. La lata azul el modo libre. Ya. Joan, pero no es momento de ver mixes. Acá estamos en el juego de Kiroro, pero bueno. Gracias. Hablando de compartir videos, ¿recuerdas cuando puse el Yari votante? El modo link no me ha funcionado porque no busco nada. Lo tengo que hacer por búsqueda manual. Ah, ya. Si quieres mandarme Yari votantes, el video, lo que sea, me lo puedes mandar por Discord y lo pongo acá si quieres. Nada, una vez fue suficiente. Ya. Ah, espérate. Considerando la lata verde, creo que según la traducción del Google Lens, supongo que es el... Ya. Estoy segurísimo que va a ser el sargento, creo, pero...
Como lo supuse. Ya, eso ya queda claro que la dificultad, pero ya. Y recuerdo mi nombre es donde mi juego es el mejor juego remake. Claro, eso es lo que acabo de apuntar. El de Tirado Afro. Pero este podemos considerar un morir. Pero vamos a ver esto, el de la rana afro. ¡Upa! Por las dudas. Perdón que. ¿Cómo salgo esta weá? Pero bueno, ya. Espérate, ¿cómo era? A ver, ese. Espérate, sí, ese es. Ya, considerando que. Ya. Voy a tener en cuenta cómo son los botones y las cosas. Me pregunto cómo son los jugadores para eso. Porque tendré que luego reiniciar la cosa de cómo será el mapeo para. A ver, ¿cómo se dice la cosa? Nah, solamente tiene un solo jugador. Recuerda que estoy jugando. A ver, Player 2. De seguro que va a funcionar con algo de eso. Porque aquí. A ver, aquí que tengo. Espera, jefas. De esto yo no sé qué decir. No cambie nada de general. Eso para todos los control predeterminados. Ya, pero solamente. ¿Cómo se llama? Este sistema. Solamente lo cambié para jugar con mi mando. Okay. Pero una cosa. De eso no lo voy a cambiar. Porque ahí lo voy a conservar. Pero me cuestiono los controles como son estos. Como será el P2, obvio. Porque ya se han jugado complicado y vas a entrar a mi Player 1, va a ser complicada la cosa. Así que lo más seguro es que tendría que ver cómo son el Player 2. No hay nada por esa parte. A ver. Voy a ver qué hay en el modo libre. No, esa no era. Esa para cambiar dificultad. Voy a ver si yo tengo claro esto. Oh. Un momento que voy a mover lo que sea al otro lado. A ver cómo es la cuestión. Ya. Oh.
la rana afro, pero de su pelo afro color rojo. Menos mal te salí. O sea, al menos te salí mejor. Aunque lo del modo libre, eso no lo hemos probado con dos jugadores, o sea, si sirve o no. Eso todavía no lo hemos probado anteriormente. Recuerda los últimos libros, sí. Pero no hemos probado lo del dos jugadores, cómo sigue la cosa, porque no sé si este juego tenga compatibilidad con el segundo jugador para esto. Porque no sé si estoy seguro de eso o no. ¿Qué tal? ¿Qué tal se presenta compartir? Ustedes son ya, pero de primer control o segundo jugador, no sé cómo sigue la cosa. Es solo una sombra. Todo control del mismo. Ya, pero sé que estás en llamada con Prime, pero al menos no sé si pueda esto, pero yo no sé qué decir de esto, porque sé que está con Prime y eso, pero no sé si quieres en llamada conmigo, si quieres, si no, lo hacemos así nomás. Puedo estar por pase incluso sin... ¡Ah! Justo iba a apuntar mi comentario. Además, me estoy tomando un descanso por el juego que tengo. Pero la cosa es cómo... O sea, si va a entrar un parsec sin una llamada, ¿cómo sacas explicar esto? Porque yo no sé qué decir. Porque esa es la pregunta que me deja en duda. Para aplicar lo del modo libre. Lo estoy diciendo por texto. O sea, ¿lo vas a escribir por teléfono? Algo así, ¿no? No, eso no lo escribo en la pantalla en el chat de Twitch. Ok, déjame revisar si es que tengo las apps abiertas. Tengo que moverlo a segundo lugar. Ya, lo que voy a decir ahora, Dani, es... Únete al Parsec. Pero eso sí, vas a tener que controlar el primer jugador. Ya. Dame un segundo que voy a darte permiso del teclado y voy para el juego. Para que tú ya, vayas explicando esto.
Así que atento a lo que voy a decir yo. Permiso teclado desde ahora. ¡Ya! Bien, ahora deja que yo maneje esta parte. Ya, pero recuerda que... O sea, voy a decir algo que no funciona porque tengo mapeado el... ¿Cómo se llama? A ver. Recuerda que tengo mapeado el mando. Pero voy a hacer una cosa, algo. O sea, no sé si desconectando el mando podría servir esto. Solo dame un segundo, Dani. Porque tengo conectado el mando. Dame un segundo, chiquillos. Creo que voy a tener que desconectar mi mando del mando arcade. Y tenga que volver a poner la pantalla de nuevo. Voy a hacer una prueba de mí mismo a ver si funciona la cuestión. Ya, parece que sí funciona. Así que... A ver, déjame regresar por aquí. Ya. Ok, parece que vuelve la cosa. Ahora sí. Permiso teclado, es todo tuyo. Recuerda tener el juego... El juego para que puedas... Pero Dani te había dado permiso al teclado. Te lo había dado. Y además... No puedo abrir el menú con tab. Bueno, yo voy a hacer esto. ¿Y ahora? ¿Puedes navegar? Tampoco me dejo. A ver. Mira, a ver, ¿cómo se hace la cosa? Espera un momento. Pero si te había dado permiso al teclado. Para que manejes. Lo mismo me ha pasado con un amigo y me cambió uno. Ya, ¿qué era? Espera. Ya. Creo que he visto cómo arreglarlo. Pero
me tendrás que dejar el control de razón. Ya, pero recuerda que digamos que si vas más allá a la izquierda porque estoy con los dos monitores, algo así. Pero tengo que dejar en esta área porque en la área izquierda es donde tengo la transmisión en vivo. Entonces me tengo que dejar ahí mismo. Ok. Lo que me queda decir es... Voy a dejar hasta ahí y a ver si te doy permiso ya... Comienza luego para... O sea, una vez ya hecho. Pero por ahora... Perdóname Dani por esto, pero... Me disculpas un momento que voy a tener que ir al baño, así que... Y para el resto, chiquillos, me disculpa un momento, voy al baño. Ya vuelvo. Después vamos con ellos. ¡Eso! ¡Pendejo de mierda! Concha de tu abuela. Justo decir primero yo. Hasta aquí yo no sé qué hacer. Pues... Aquí te dejo una foto de un conejo con un paquete a la cabeza. ¡Buena! Soy el conejo con un paquete. Yo no supe de... No, mami, yo nunca me he enterado de ese juego. Ya, así que yo no sé qué puedo hacer, así que... Lánzalo. Sé que ya he puesto un minuto, pero voy a decir esto. Ok. Del mapa, a ver. Wow. No, ese es donde está el sponsor. Voy para allá. Momento. Oh, Dios mío. ¡Mira, Toto! ¡Toto! ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Qué calor! Yo... Dejo con un paquete en la cabeza. Y voy a buscar la versión inglés de esa misma foto. Sean bienvenidos a Canto de José y los pedos donde transmite Batman, Corona y Maya Graal, mucha wea. Que levante las manos, llegaste primero y que no llegó. Tremendo zapato, te va a dar un zape como el bananero. Que mira chupa verga, te ir bajando. Neta remedio, te... Esto se llama explosión, cochero, vale. Sí. Yo me acuerdo que estamos allá. That fucking bird that I hate. Sí. Ya. Ajá. Como un día todo millennial.
Los héroes finalmente derrotaron a Newton. Ya. Ahí estamos. A ver, ¿cómo es? Ya, sí. Game over. Y parece que he vuelto. Ok, a ver, déjame revisar. Acá. Ahora sí. Parece que debe escuchar. Ah, y otra vez que activó la explosión de esta mierda. Ok. Dani, es todo tuyo. Voy a cerrar el juego por un momento, disculpa. Dani, ¿no se supone que era escape? Momento, déjeme que... Espérate. O también el cerrar. Oh, recuerda que... Permiso, Dani. Muéstrame la carpeta del mame. Ya, dame un segundito. Tengo que buscar la ubicación del mame. Juegos. Emuladores. Aquí está. Aquí está la carpeta del mame. Ya, cable provider. De. Ya. Me pregunto si da dudas. ¿Se requiere reinicio de la aplicación o yo qué sé? O sea, después de haber modificado el archivo meme.ini. No, solo el juego. Ah, ya. Dani, ¿algo más de eso? Esto debe funcionar. Vuelve a abrir el juego y quítame el control del ratón. Ya. Momento. Pero, a ver, como te digo, si aplicaste el de input, entonces, espera, solamente el ratón, ¿cierto? Porque... Solamente mouse, ¿cierto? Esa parte, claro. Entonces, o sea, no conecto el mando, ¿cierto? Porque tenga que volver a jugar o así, los dos. ¿Estás seguro de eso? ¿O solamente el teclado? Deja conectado ya. Dame un segundo. Ok, vamos a ver qué pasa. Pero eso, claro, ya la cosa. Momentito, quito que inicia toda esta agua de nuevo con la cuestión, así que dame un segundito, Dani.
Que ya te había hablado esto muchas veces, pero es que a mí no sé quién manda en la primera pantalla como Intel. Pero es rara la cosa. Ay, ay, Dios. Lo que puedo hacer es... Tengo que comprobar el audio. A ver si escucho por ahí. Ya, parece que está la cosa ahí mismo. Oh, cierto. Recuerda que mi mando que estoy usando ahora es este. Ahora toqué el modo libre, ¿cierto? ¿Por qué no puedo todavía? Ah, ¿te refieres a este? A ver. ¿Por qué no puedo hacer nada? Qué raro si... A ver. Input settings. ¿Va? A ver, yo tengo conectado mi joystick como Twin USB joystick, como se diga la cosa. O sea, si se ven dos por ahí, no dijiste, no general. Ya, ya sé. Recuerda que tengo conectado el mando inalámbrico, pero por eso a mí me todo ya Twin USB joystick porque todos mandos inalámbricos para una game stick, pero es este. A ver. Entiendo que la cuestión está conectada como... A ver, ¿cómo se la cosa? Tipo device. El primero fue este. No sé cómo puedo considerar esto. ¿Cómo es usted por dos? ¿Cómo esto se usted por dos lados? Eso es raro porque hay otro que dice Hide Keyboard Device. Porque este es se llama estándar Ok, nuevo plan, permitir múltiples teclados. ¿Cómo es eso? Más tiene una opción de permitir múltiples teclados si hay más no conectados. Uy, a ver, no sé cómo decirte esa forma de los múltiples teclados. Eso es raro. Esto se puede hacer otra cosa de Mame Wii, pero de nuevo fuera. Ya. Bueno, aunque eso no sé, pero te dejo a tus manos. Hmm.
Ahí veo dice multiple keyboards, tal como lo estás mencionando. Ya, momento, Dani, que toque iniciar el juego, así que dame un segundito que yo haga esto. Juro que esto como no funciona. Vamos a ver. Me trato enciendo mi mando. Ya, ahora sí. No tampoco, está bloqueando el teclado del juego. ¿Cómo es eso? A ver. Pues te ha dado permiso el teclado. Esto que tenía mi mando conectado, no sé cómo es. Está permitido. No lo que dejo. Pero si Dani te lo había dejado desbloqueado, mira, si me crees, te voy a hacer esto de vuelta. O capaz puede ser por los ajustes del mando que tengo ahora, porque lo había cambiado. O sea, como puedo hacerlo. A ver, déjame revisar esto. Y eso que yo tenía mapeado la cuestión. Y parece que, no sé si estoy seguro si es el mapeo que había cambiado desde un principio o por ahí. Porque creo que no sé si estoy seguro de eso. ¿No me permite? Acá con mi rico. Ah, veo que conectaste. Veo que conectaste tu de input o ex input, por así decirlo. Porque escuché que conectaste algo. X input. Ah, pero recuerda el mapeo porque, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se dice la cosa? Hay que remapearlo. Es que definir más de un botón a un mapa. Bueno, si quieres. Ya, como dije en un principio, esto tiene mapeo porque a estas cercanas se eliminó la tecla del mapeo de los teclados.
Por eso se ve solamente los botones de ese dicho mando que estás viendo ahora. Ah, y veo como ya reconectas, o sea... atención. No, lo que yo digo es que con razón se nota porque está la mapa de TikTok cuando cambio por esto. Pero si conectaste el mando X Input, voy a tener que reiniciar de nuevo el juego. Porque usted que ya lo conectaste. Para que parezca de tus mapeos, por decirlo. Un segundo. Ya, de seguro deberá aparecer. Ya, a ver. El cartel de abajo que ves. A la derecha de tu PC. A ver. Ya, pero ¿esto dónde? Izquierda o derecha para el cartel de abajo. Espérate. A ver. Ya, pero mi pregunta es, ¿le doy a ente para cambiar el mapa, para dar el mapeo o no? No, jefa, justo ahí cierro brecha. A ver. Ah, ya. Aquí está. Entonces, ¿ves que a cambio de cierta pen? Ya, ahí se nota. Apen es para agregar un botón extra sin eliminar el control anterior. Oh. Vamos a ver. Asegúrate que estás en la pen y justamente llegaré que puedo tener un botón. Ya. Ok. Ya, un momentito que voy a hacer de nuevo a ver si me toco más. Me mando con el teclado. Bueno, la cuestión es este. Ya, eso era. Ya. Creo que es la palanca que era que tú definiste, ¿cierto? Bueno, porque vi eso yo y 3LT. Ya, a ver. No, espérate, esa es la X. Porque estaba mirando cuál era. Entonces. Vamos con la otra, la izquierda o rojo, como se llama la cosa. ¡Oh, chucha! ¡No! ¡Ah, te escucho! ¡Puta la weá! Momento. Ah, momento, Dani. Dame un segundo porque me había equivocado. Así que... ¿me das un segundito? Voy a poner el mío y después te doy de nuevo. Ay. A ver. Un momento, voy a hacer... Ya, ahora sí. Ahora sí, vamos a cambiar a Append. Y desde ahora... ya.
Ok. Volvamos. ¿Algo más, Dani? No, ya está. Ya, y ahora. Cuando estés en pantalla de los jugadores, pulso derecho una vez para que los jugadores. Ah, te refieres al modo libre, ¿cierto? Ah, un momento que toque mientras mi teléfono voy a la cámara. Libre o el campeonato. Ya. Espera. El campeonato será espera, el campeonato y la tarroja, ¿cierto? Ya, vamos a probar con campeonato. Ya, y ahora. Pantalla número pues ahora modo jugadores. Este para 2 jugadores. Ya, a ver. Creo que este método, lo que estás haciendo, está funcionando. Aquí se los controles de mi juego porque cambian con los jugadores. Ya. En tu caso sería X. Mientras que yo derecha A. O sea. Ok. X. O sea, como te digo una cosa. X izquierda. O sea, palanca izquierda. Y yo la letra A de mi mando arcade. Los dos jugadores cada juega su propio botón. Claro. O sea, X. En mi caso también. En mi mando arcade sería el botón A. A ver, ¿cómo se dice la cosa? En el botón A. Lo decía arriba. Así que yo tengo derecha a O. Ah. A ver, vamos a ver cómo funciona la cosa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pobre Dororo! ¡Ah!
No, pobre Jiroro. Tercero, pero bueno, ya. Así que ya te va. Oh, ya. A mí me tocó con Doro. Estoy separado, así que tengo que esperar. Sí. Oh, se me complicó la cosa. A ver. ¿Esto es la carrera? Ahí está. Ya, usted Tamama con Jiroro. Ok. ¡Ah! A ver, ¿qué dice de esto? ¡Oh! Llegó el momento. A ver, ¿qué nos toca esta vez? ¡Oh, ya! Esto es en carrera, Dani. Ahora verás. Dani, me ganaste, la puta madre. Oh, ¿sabes, Dani? Apuntando esa carrera que ya miraste, ¿sabes qué me recuerda a eso? Mira, te vas a acordar un clásico de esto. Y lo que voy a romper la cuarta pared es... ¿Te acuerdas de Track and Field? Sí, hasta yo sí me acuerdo porque esos juegos de Track and Field eran muy clásicos. Hasta con el 110 Hardus y la cuestión. Son unos clásicos. ¡Mi turno! ¡Oh! ¿Saben, chiquillos? Después lo apunto para el Interact, que eso me lo pedía Dani. Pero ya, ok, parece que después voy a apuntar eso porque le voy a mostrar más tarde de directo sobre el de... Ya, saben lo que van a ver ahora. Oh, Dios, esto voy a ser fastidiado por estos controles. Malditas bombas. Ugh. Después voy a apuntarlo más tarde. Tu turno, Dani.
Paso. Paso. Dani me ha ganado. Good game. Y yo ya, segundo lugar. Ya, ya, Dani, ¿algo más que eso? Fuck it. El teclado no ha funcionado, pero con el mando lo he arreglado. Ya. ¿Algo más para esto? Eras tú, como dijiste, en Bolívar. Pues todos los minijuegos. Ya, vamos a apuntar a eso. ¿Le doy esa opción o a la segunda opción, que es a la derecha? A ver. Esto como ya. Ok. ¿Me dejas un segundo? Voy a revisar que... Voy a hacer la cuenta de este muchacho. Te quedamos un segundito. A ver. Doggy, si estás escuchando este mensaje, pues saludos a Marco, que lo queremos muchísimo. Oh. Parece que te tocó con otro. Yo estoy separado. Dale, Dani. Oh, repitió, pero bueno. Dale. A ver, ¿de qué va esto, querido? Ya, ok. Ahora sí, voy a acabarlo. Nah, paso. Llegó el momento. Oh, ya. A ver, tú. Oh, ok, fuck it. El derecho. ¡Ah! ¡Te cagué! ¡Quiero la victoria!
Mientras que Dani es el segundo lugar. Oh, ya, a ver. Ok, vamos a tener que hacer este... A ver, ¿cómo se... A ver, vamos a ponerle la... Aquí. What the... What the... Ay, pobre Kino. Pero... Ah. Odio, esto fue de alargar un poco. Tú lo dijiste. Oh, parece que Dani me ganó. Ah, eso sí es el disparo. Sí, dispara a los malos y no a los buenos. Eso sí queda claro porque eso lo vi de tu canal. Eso que te claro. Así que voy a tener cuidado con esos disparos. Ah, fuck it. Ah, fuck it. Ah. Se acaba el tiempo. ¿No sabes qué? ¿Sabes qué? Fuck it. ¿Qué voy a hacer? En la última parte spamea. Eso sí.
Bien fácil los... Oh. Creo que accidentalmente le diste la tecla de Windows. Ok. Creo que me toca... Ya sabes. A ver si que lo intento. ¡No! Tu turno. Ya, creo que ya no lo intento. Aquí gano yo. ¡Oh! Ya, A ver qué nos trae. Oh, seguramente que batalla de nieves. Ok. A ver. Espérate, ¿cómo que espérate? Oh, fuck. Parece que gana. A ver, veamos. No, paso. Yo contra un com.
Y parece que Dani gana. Ahí ya. Mientras que yo estoy en tercer lugar. Oh. Pobre mamá. ¡Oh, Dios! Ah, parece que he ganado. Ok, ya. Sí que queremos avanzar, pero ya queda dar un tiempo de hacer una referencia y después con esto ya me voy. Así que, Dani, por ahora mi tiempo fue suficiente porque antes de irme voy a mostrar algo, lo que ya, la cosa de lo que yo hablo del mame, esa cosa. Así que por ahora, chiquillos. Antes de que vaya al directo, como dije hace minutos atrás, quiero mostrarle lo del Interact. Aquí me refiero con que vimos el de la aspiradora y toda esa cosa, porque ya había apuntado esa referencia, pero esto voy a tener que abrir el RetroArch. Ah, y Dani, muchas gracias por configurar el mame para que esto funcione así como 2 jugadores para el core Keroro para mame. Muchas gracias por esto, por ayudarme. Y ahora sí voy a volver a mi mando, en este caso Xbox One. Nada, a pesar por una pérdida de tiempo antes, que lo siento porque no sabía qué tener, pero bueno. Ya. De aquí un momento que voy a tener que hacer un cambio, ya, quitando modo captura de ventana. Ya, déjame poner captura cualquier aplicación pantalla completa y voy a tener que abrir RetroArch. Oh, cierto. Fuck it. ¿Por qué cerré? Ah. Ya, ahora sí. Voy a... dice... Mi trabajo ha terminado. Prime me está esperando por tiempo y no puedo hacer otro turno más. Ya, muchas gracias por el URC, pero ya te aviso un ratito más para... O haga él sobre los turnos. Por ahora, mucha suerte con Prime. Gracias y adiós. Nos vemos. Ya, chiquillos, lo que iba a apuntar, lo del mame, y hablo de ese, y es donde se va a iniciar la cosa. Sí, parece que funciona el sonido, pero ya. Apuntémonos en este. ¡Ja! Esto es lo que me estaba apuntando. Y eso me refería yo. Pero ahora con mando así, pero también puedo jugar con palancas. Así que esto me huele que para este booting lo copió de un juego de Keroro para hacerse merchandising de la tipo consola, ¿cómo se dice? Consola de hermano mayor de Wii, ¿cómo se dice la cosa?
se me acaba el tiempo. Aquí. Espero que no me pague esta wea. Otra vez. Bueno, la cosa es que no puedo avanzar, pero ya vamos a llamarlo de esta, así se formando una referencia. Así que eso, chicos. Y ya tengo el pago al mando y también voy a conectar el mando de arcade. Y bueno, chiquillos, por lo que me quiero decir ya, porque ya pasó el día, igual feliz cumpleaños quiero. Y la disfrutes mucho más. Qué directo más emocionante y más con el Dani ya de la cosa hecha. Ok. Ahora sí, chiquillos. Uy, puta madre, ya. Déjame ir al documento de Google Drive. Ok, voy a tener que editarlo de mi parte el documento. Ya está. Y bueno, chiquillos, ahora sí pondré la música como estaba. Pero supone que debe funcionar, ¿sí? Voy a recargar la página. Ahora sí, debe funcionarse. Ah, un momentito que voy al baño, así que regreso.
Ahora sí, chiquillos, he vuelto. Y bueno, chiquillos, antes que todo, ¿qué les pareció el directo de Gerudo para Mame? Bueno, parece que nadie. Aunque sí, Dani ya dejó su lurk, pero parece que nadie me avisan sus lurks. Excepto que hombre ya sí me avisó de que se va... que tiene cosas que hacer. Pero aún sí lo puedo respetar. Bueno, te toca la raita vez. Ah, ya. Sí, porque es tu turno, pero no es... Sí. Sí, sube a ver. Y Gal te está... O sea, para todos, pero aunque ya. Gal te está apuntando la pregunta porque seguro no habrás escuchado. Y voy a repetir esto también. ¡Repito! ¿Qué les pareció el directo de Gerudo? Dice, estuvo genial. Así es. Ya, voy a tener que someter a preguntar a Oli José. Hola Sam, ¿cómo estás? Gracias. No, ¿cómo estás, Yonka? ¿Cómo te va? Yo también estimo mucho a Salva, aunque aquí él dice que casi pierdo por su culpa. Súbanse. Aquí anda, qué bueno. Vamos al Ya auto. sabemos dónde cierra la tormenta. Ven. Nos vamos sin ustedes, niñas. Oye, ¿verdad? Pero déjame subirme. Pero no te muevas. Salva ya por tu asilo. Gracias. Les dedico este baile, chiquillos. A ver, ¿por qué estás en el capó? Yo sé que estás como medio fusionado. Me sabe como que estás atropellado. ¿Verdad? A ver. A ver, ¿cuál es el botón del indicador? Y se escucha de fondo The Bad Guy. Creo que de Billie Eilish. No disparan. Allá arriba. Bueno, no, son muy fuertes, Bueno, parece que Oli José está concentrado en Fortnite. Por más que no le hay mensaje, pero bueno. Si esta vez falla, nos vamos a la chingada. Así que vamos a hacer esta vez como un primer intento. Si no, lo hacemos la próxima, pero con otro. Así que yo te apuesto que José está concentrado en Fortnite porque sí. Pero bueno, aún se tira cosas, cada uno contiene su concentración. Pero por ahora, Gael Aguilar, atento que te voy a mandar esto en Discord. Así que voy a tener que romper la cuarta pared. Oh, fuck. Oh. Momento que tengo que volver a habilitar esas cosas.
Listo. Listo, Gael. ¿Puedes hacer shoutout al hijo Seth? No, Manor, men, si vos, ¿qué vamos a hacer? Sí, la tomé. Para revivir a los chicos, pues. Se me acaba uno, mira, me acaba uno, weón. Oh, oye, eso se rompe, what the fuck. ¿Cómo se rompe, hermano? Estoy jugando Minecraft. ¿Cómo le llegó esta weá? Weón, clipen esa weá, lo grabé justo. Clipen esa weá. Alguien lo clipe, por favor. Ok, espero que esta weá no vuelva a fallar como la otra vez. Porque me acuerdo que el pasado le fallé el real, dijo José, cuando estábamos a punto. Pero viendo que está haciendo como un directo extensible de Fortnite, vamos a ver qué se puede. Este es un segundo intento después de lo pasado, ya con el tema de que el primer intento de raid de Oli José ha fallado. Así que vamos a hacer este segundo intento de raid a Oli José esta vez. Así que ahora, Gael Aguilar, los honores para la raid a Oli José, por favor. Gracias. Ok, chiquillos. Es donde llegamos al fin de esta transmisión en vivo. Así que de antemano, muchas gracias por ver este grandito de Quirolo. Y feliz cumpleaños, Quirolo, que fue pasado 9 de diciembre de esta semana. Así que ahora sí, chiquillos, nos vamos despidiendo y vamos a apagar esa musiquita. Ok, chiquillos. Gracias por todo. Nos veremos en la próxima semana. A ver qué se viene la próxima semana. Ah, chicos, no se olviden que el próximo sábado se viene el Revolt con Dani López. Así es, chiquillos. Se espere mañana, perdón, el otro sábado que se viene una competencia de nuevo con Dani López. Esta vez de vuelta con la carrera con Dani López. Así que lo que voy a decir esto es que yo no tengo palabrotas de hoy, pero desactivo los filtros. Pero ¿saben una cosa? Tengo ganas de darme risa porque ya voy a ver a lo que voy a apuntar. Así que lo que voy a decir a este punto es que vamos a ver qué es lo que hace con Revolt. Así que ya veré cuándo voy a ganarle y partirle la raja a Dani López.